Qué rico encontrarnos nuevamente buscando la palabra de Dios. El miércoles terminamos la carta de Colosenses. Entonces, quiere decir que hoy comenzamos un nuevo libro. Y vamos a la biblioteca. Esta es la biblioteca. Y recuerden que estábamos, ¿dónde? Acá, Colosenses. Y ahorita ya sabemos que la Biblia está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahorita nos vamos a ir a profetas menores. Y en este lado está el que vamos a ver, que se llama Miqueas, un profeta. ¿Me prenden la luz, profesor? Y Miqueas, ya sabemos el título del estudio, pues, Introducción al libro de Miqueas. Miqueas es un profeta muy destacado de los profetas menores. La verdad, cuando uno lee este corto libro, puede ser muy rápido, pero lo puede uno muy rápido. El libro lo puede leerlo en unas 2 horas, 3 horas, detalladamente, o si uno lo puede leerlo en media hora. Es tan corto que uno puede decir, pues, no tiene nada importante. Pero cuando usted lo lee detenidamente, va a ver la importancia de este libro. En el primer versículo de este libro nos muestra quién escribió el libro, pues Miqueas. Y nos muestra también que Miqueas fue contemporáneo con Isaías. Isaías también era otro profeta. Y aquí también nos va a mostrar el trasfondo de lo que estaba pasando histórico, porque es igual el mismo trasfondo de Isaías, es el mismo trasfondo de Miqueas. ¿Cuál es el trasfondo? El reino, Israel, el pueblo de Israel, se había dividido en 2, del norte y del sur. Ya estaba en eso, y estaba la misma que, tengan cuidado porque va a haber la invasión, va a haber cautiverio. ¿Recuerden el Deuteronomio? Que nosotros ya estudiamos el Deuteronomio. Lo mismo, el mismo trasfondo está en Miqueas. Pero mire que aquí Miqueas recibe de parte de Dios 3 mensajes. 3 mensajes muy importantes y que tenía que comunicar al pueblo de Dios. Primero era: abandonen la idolatría, vuelvan a la fe sincera para Dios. Otra vez tocar el tema de la idolatría y vivir para Dios sinceramente, sí. Recuerden que uno de los temas más difícil es la fidelidad. Mucha gente no quiere ser fiel a Dios y por eso se van a los dioses paganos, a los ídolos. Y aquí Miqueas vuelve a ese tema. Pero mire que el nombre de Miqueas significa ¿quién como Dios? Es el nombre del Miqueas, ¿quién como Dios? Era alrededor de... Pero si quedamos de una vez a Miqueas capítulo 1, versículo 1 y 2, porque ahí nos va a mostrarnos qué y dónde era Miqueas. Vamos, oremos primero que todo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, que este estudio sea de edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces nos vamos a Miqueas, capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Mosedet en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oí, pueblos todos, está atento, tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Gracias. Mire que recuerden el significado de Miqueas. ¿Quién como Dios? Eso quiere decir Miqueas. Pero mire que el profeta Miqueas moraba ¿en qué región? En la aldea ¿qué? Lo leímos. Mosén.
al lado de Can. Esa aldea estaba a 40 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Él profetizó en el último siglo 8 antes de Cristo. La palabra clave de todo este estudio o de este libro es: Dios juzga el pecado y reclama justicia. ¡Wow! Mire el tema clave de todo este libro. Dios juzga el pecado y clama justicia. Es lo que va a pasar cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Él va a clamar, va a juzgar el pecado y va a clamar justicia. Recuerden que el pecado, cuando uno quebranta el pecado, la ley que pide, justicia. ¿Sí? Pero es bonito. Y mire que también el autor tiene un doble significado, un doble interés. El primero, ¿cuál es? Anunciar la condenación de Dios a Samaria y Jerusalén, debido a que ellos habían pecado y la sociedad estaba pecando. ¿Por culpa de quién? De los gobernantes. Porque ustedes vieron que habían 3 reyes, ¿cierto? ¿Cuáles eran los reyes que leímos ahorita? El rey de ¿quién? Jotán, Acaz. Eran reyes malos, perversos, que esos reyes hicieron que el pueblo de Israel se fuera a idolatría, se dependiera de dioses paganos. Esos no fueron buenos. Ellos, ¿qué hacían? Cogían el dinero y explotaban al pueblo de Israel, le sacaban su partecita. Entonces, este anuncio o esta carta o esa profecía va dirigida a quienes, principalmente a los dirigentes, a los reyes, pero también va a los sacerdotes, a los profetas, porque en esta época los profetas, como de pronto hoy, no eran profetas sinceros para Dios. Porque un profeta, cuando uno dice la profecía, en los tiempos de Miqueas no querían los profetas. ¿Por qué? Porque odiaban a los profetas, porque los profetas le cada rato decían: mire que usted está haciendo las cosas mal, tiene que acercarse a Dios. Por lo que mucha gente decía: no, viene el profeta, juicio, o nos están juzgando. Pero aquí, ya sabiendo eso, también era para los profetas la condenación, porque muchos profetas no están haciendo lo que Dios le manda. ¿Qué le mandaba Dios a los profetas? Enseñar el mensaje de Él. ¿Cuál es el mensaje? Oye, viva para Dios. Viva para Dios. Pero muchos no desviaron ese mensaje. También anunciar la llegada del Mesías. Sí, como el gobierno del Mesías iba a ser permanente, y va a haber un tema acá: ¿cómo puedo aplicar este estudio en mi vida? Porque muchos van a decir: este estudio refleja a Israel, es para el pueblo de Israel. Yo, como hijo de Dios, ¿qué voy a aplicar eso a mi vida? Muchos van a pensar, porque eso era palabra y una profecía ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Hoy en día esa profecía ya se cumplió, ¿sí? Falta la parte de la restauración, que muchos dicen que la parte de la restauración del pueblo de Israel va a ser en el milenio. Todavía no ha pasado, y lo dice la Escritura. Pero hoy en día, aquí, como hijo de Dios, dice: bueno, ¿y yo qué aplicación voy a tomar este libro para mi vida? Los predicadores, pastores, cristianos, misioneros tienen que aprender el ejemplo de Miqueas. ¿Cómo? Él se mantuvo fiel al mensaje divino. Él fue fiel al mensaje divino. Aunque lo cuestionaran, aunque lo rechazaran, él llevó un mensaje pesado. Porque ¿cuál era el mensaje que él iba a llevar? Arrepiéntese, porque va a venir la destrucción. Fuerte mensaje. Pero mire que aquí, como hoy en día muchos no quieren el mensaje de que, dígame, mire que su actitud que está haciendo no está bien para Dios. Muchos no quieren que le manden que le digan eso. Mire cómo usted está tratando a su esposa.
Mire cómo usted se está aprovechando de su jefe, cómo usted se está aprovechando de su empleado. A muchos no les gusta eso, ¿cierto? Pero hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas que la profecía, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y hay que declararla. Entonces muchos nos dicen, ay, es que es tan pesada, tan fuerte la palabra de Dios para decirle, mire, si usted está diciendo una mentira, es pecado. Arrepiéntese, está pecando. ¿Cómo voy a decir eso a esa persona? No, hoy dice mucha gente que dice que son profetas, llevan la buena palabra. ¿Cómo cuál? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, Dios te ha prometido. Muchos quieren esa profecía, pero eso no es profecía. Hoy en día están metiendo a la iglesia adivinación. Voy a profetizar. Hay una mamita que está sufriendo por su hijo. ¿Cuántas mamás no sufren por sus hijos? ¿Cierto? Y estoy profetizando eso. Hay una mamita que está sufriendo por su hijo. Y así muchos, ay, me habló a mí. Y es una profecía. Muchos dicen, no, está moviendo sentimientos. Porque eso es lo que hoy en día estamos manejando. Entonces, casi el mismo contexto estamos viviendo. Porque hoy los que son profetas, pero ya no hay profetas. Aquella persona que declara la palabra de Dios es un mensajero de Dios. Es lo que estaba haciendo el profeta Miqueas. Le había llegado el mensaje de Dios. ¿Y él qué hizo? Anunció el mensaje. Nosotros ya tenemos el mensaje de Dios. ¿Cuál es? La palabra. Lo decimos. Entonces muchos estamos dando una profecía, porque la palabra de Dios en sí es una profecía. ¿Sí sabían? Ahora, tan bueno es este libro, que aquí cuando vamos a analizar lo que va a ser el estudio, se divide en 3 sermones. 3 sermones importantes. Los 7 capítulos que tiene el libro de Miqueas se va a dividir en 3 sermones. El primero es del versículo 1-2 hasta el 2-3. Y el énfasis es destrucción. De los versículos, el 64% de los versículos dice destrucción. Dios lo va a destruir porque ustedes son pecadores. Dios va a traer juicio y va a destruir a ustedes porque son pecadores. Fuerte ese mensaje. ¿Cómo va a decir? Pero mire, yo no quiero ser profeta, porque cuando llevo eso va a decir, no, pero usted qué. Y recuerden que a Miqueas le decían el profeta del juicio. Tenía ese sobrenombre, el profeta del juicio, porque él decía, por esa mala actitud Dios lo va a destruir. Ahora el segundo mensaje está en capítulo 3 y el capítulo 5. Está el segundo mensaje, y el segundo mensaje se enfoca en restauración. Dios lo va a restaurar, Dios lo va a restaurar a la nación. ¡Wow! Un bonito mensaje. Primero el juicio y después la restauración. Y el tercer mensaje va del capítulo 6 al 7. El tema principal es esperanza. Esperanza para la vida futura. Un nuevo Israel. La restauración de Israel espiritual. Es algo bonito. El reino mesiánico. Jesucristo. Va a ser algo impresionante. Pero ahora, como es tan bonito ya venga, ¿qué hago para animarlos? Porque a mí me fascinó. Pero muchos van a decir, no, qué pereza. Igual que el Deuteronomio. La ley, hay que vivir pero si ya no estoy bajo la ley, yo no soy pueblo de Israel, soy hijo. Pero recuerden cómo nos puede servir a nosotros como hijos. Si Miqueas fue obediente al mensaje, yo soy obediente al mensaje que Dios me ha puesto. Estoy enseñando el mensaje, y yo ya cómo lo animo para que ellos comprendan la importancia de este libro tan pequeño. Y yo diré, pues muy fácil. Hay momentos que uno tiene que usar los recursos modernos. ¿Sí? Y yo diré, hay una ilustración que ya la están organizando, que la vamos a ver. Esa ilustración nos va a decir un resumen general
del libro de Miqueas. ¿Cómo comenzó y cómo va a terminar? ¿Qué pasó cuando Israel se dividió en el nuevo y en los dos reinos, norte y sur? Va a ser interesante. ¿Ya lo están colocando? Sí. Ahora, pongan atención a ese video y pues ya continuamos. El libro del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos, Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto. Las primeras dos secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab, robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes, capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas. No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza. Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más. La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos dos poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la Nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado.
Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones, pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo. Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios. Ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios. Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que, una vez más mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas. Interesante, ¿cierto? Muy bonito. Este libro, el mensaje principal es rebelión y pecado. El pueblo será castigado severamente, pero al final la misericordia de Dios triunfará. ¡Wow! Bonito. Y muchos van a decir, uy, el mensaje de Miqueas es pesado. Sí. Igual el mensaje que hoy tenemos nosotros como hijos de Dios. Cristo va a venir por su iglesia. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pesado ese mensaje. Muchos no lo quieren conocer. Muchos no lo quieren acertar. Pero recuerden que hoy estamos como cuando comenzó Noé. ¿Cómo comenzó Noé? Va a haber diluvio. Tengan cuidado. Y muchos que decían, está loco. Eso es puro cuento. Y pues vino el diluvio. Igual Miqueas estaba diciéndole a ellos, ojo, porque ustedes han tenido rebelión y han tenido pecado en la vida y se han apartado de Dios y han tenido dioses ajenos, Dios lo va a destruir. Y los falsos profetas decían, no, es imposible que Dios destruya a su pueblo que Él sacó. No, es imposible. Pero Dios dijo, sí, porque ustedes se han apartado de mí. Fue una corrección. Como hoy muchos dicen, es imposible que Dios te corrija. Tú eres hijo de Dios. Por lo mismo, tranquilo, Él no te va a corregir. Son mentiras. Si tú eres hijo de Dios y estás en pecado, tenga por seguro, Dios te va a corregir. Porque el papá que ama a su hijo, corrige. Y Dios no va a corregir. Pero muchos no quieren escuchar ese mensaje.
Tú eres hijo de Dios, entonces ¿por qué anda en fornicación? ¿Por qué anda en mentira? ¿Por qué anda practicando el pecado? Eso es el mensaje fuerte, y eso es lo que Miqueas estaba diciéndole al pueblo de Israel. El juicio viene muy fuerte. Miqueas fue un contemporáneo de Isaías. Tiempos difíciles. Muchos no querían creer que Dios iba a llevar al cautiverio a Israel. Triste. Hoy en día muchos, como hijos de Dios, no quieren tomar ese mensaje. ¿Cuál? Es que yo no soy profeta. Tú tienes la profecía, la palabra de Dios. Tú eres hijo. Declara esa profecía. No es declarar, Dios te tiene, todo lo que usted pida, Dios te va a conceder. Muchos quieren esa profecía. Muchos van a la iglesia, adivíname, pastor, póngame, ¿qué quiere? No, eso es adivinación. La profecía es muy fácil. ¿Cuál es? Lea la palabra de Dios. Que ella te va a exhortar y te va a mostrar tu condición. Y eso es lo que le estaba mostrando Miqueas. Primero la condición, lo que iba a pasar con ellos. Recuerden que estaba pasando en el reino del sur y del norte. Samaria era la capital del norte, que es Israel. Y Jerusalén es la capital del reino del sur, que es Judá. Es importante que lo vimos acá, se dividió. Y a pesar de que hubo muchos reyes malos, también hubo profetas malos, los cuales no hicieron bien su trabajo. Fuerte. ¿Por qué el pueblo de Israel se contaminó de idolatría? Por los gobernantes. Se fueron ellos a los dioses falsos. ¿Por qué hoy en día el mundo está tan contaminado? Porque hay personas que han conocido quién es Cristo y no han hecho su trabajo bien, se han quedado callados. No viven para Cristo. No es una religión, pero es lo mismo que Miqueas está enseñando. Aquí la aplicación que podemos tener en estos versículos. Miqueas no puede sino llevar su mensaje. Miqueas recibió 3 mensajes de parte de Dios. Lo que era que ellos tenían que ser exhortados a vivir para Dios, que abandonaran la idolatría y volvieran a su fe. Dios le había hablado y le ha advertido al pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. Hoy en día estamos en la dispensación de la gracia. ¿Sí saben? En tiempo de llevar el evangelio, porque va a venir Jesucristo, va a haber juicio, pero muchos no quieren creer. Muchos están ahí. El día de mañana, tú como ese hijo de Dios que tiene una responsabilidad de extender el evangelio y vivirlo, ¿qué estás haciendo? Miqueas fue un valiente, porque en los tiempos de Miqueas todos odiaban a los profetas. Venía un profeta y todo el mundo se iba corriendo, porque sabía, no, ahora viene a molestarnos, viene a dañar la fiesta. Hoy en día muchos cristianos no hacen ese papel, se acomodan. Tranquilo, eso no pasa nada, eso no pasa, no, eso no, Dios te ama. Aún el día de mañana Dios te va a demandar si tú eres buen hijo. Un hijo lleva el mensaje de Cristo. ¿Cómo lo lleva? También viviéndolo. Hay muchas personas como hijo de Dios, mucha gente son mal testimonio y critican a los falsos profetas, pero usted es un mal testimonio como hijo de Dios. Y Miqueas fue un buen ejemplo de un siervo, un profeta. No le importó que lo sacaran, igual que Isaías. Usted como hijo de Dios,
¿qué está mostrando? Este libro nos va a mirar cómo estamos, cómo está la sociedad. Y van a decir, sí, el contexto es con Israel, sí. Pero mire que el juicio de Israel pasó. Fueron a la esclavitud. Dice, la palabra dice que Israel va a ser restaurado en el milenio. Sí, pero usted como hijo de Dios que tiene la verdad, ¿qué está haciendo? Usted que conoce que para qué vino Jesucristo, que Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿no está haciendo nada? Que la gente le parece algo simple. Cuando recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios le dijo, voy a proteger al pueblo de Israel poniendo en los linteles de las puertas, ¿qué? La sangre. Y ellos no iban a tener muerte. El ángel de muerte iba a pasar por encima. Muchos no han visto que va a haber juicio. Tarde o temprano va a haber juicio ante Dios. Y Él va a determinar qué personas están en el infierno y en el cielo. Pero muchos se van a salvar, como es el lintel, no por lo que ponga una sangre, sino por creer en Jesucristo. Algo fácil, que van a decir, pero poner una sangre en el lintel de la puerta, que eso no hace nada. Pero yo voy a creer en Jesucristo únicamente, no más creer en Él. Pero yo tengo que poner mi cuota. No, es por fe en Cristo. Cuando usted sabe el valor de la salvación, que usted no hizo nada, que usted para tener vida eterna no hizo nada, únicamente cree en Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿usted puede tomar el reto que Miqueas tomó? ¿Llevar el mensaje? Un mensaje genuino, un mensaje sin adulterarlo. ¿Ustedes cómo están? ¿Cuál es el mensaje que ustedes y yo estamos mandando? Dios le había hablado y le había advertido a Israel, va a haber destrucción. Hoy Dios está hablando. El pueblo, dicen los que han estudiado, comparando la contaminación moral en este tiempo con el tiempo de Israel y Sodoma y Gomorra, estamos iguales. Otros dicen que peores. Estamos iguales. Créame, hay una depravación muy fuerte. Y ustedes y yo, que sabemos la palabra de Dios, que tenemos un mensaje genuino de parte de Dios, lo estamos enseñando, lo estamos anunciando a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Un ejemplo, si ustedes están en su casa y están felices con sus seres queridos y están sus seres queridos en el tercer piso de la casa y ustedes están en el primer piso y ve que se está incendiando la casa, ¿usted qué hace? ¿Sale corriendo y deja a sus seres queridos ahí metidos? ¿Qué hacen? ¿Ah? Avisarles. Y se meten por donde no puedan, ¿cierto? Para anunciarle. Tenga cuidado que va a haber un incendio, salga. ¿Por qué muchos no le avisan a sus seres queridos que va a haber juicio? Que Cristo va a venir por su iglesia y va a haber juicio. Y aquella persona que no esté en Cristo, ya saben para dónde va a ir. Usted sabiendo la verdad, porque deja que sus familiares o sus amigos se quemen en el infierno. Suena feo, ¿cierto? Sí, es feo, pero es verdad. Sí, así de fácil. ¿Se va a salvar usted?
y va a ser mofa, se dice así, diciendo, ay, yo ya me salvé y usted que se queme. ¿Sí? ¿Eso es lo que Cristo quiere que usted lleve en el mensaje? No, Cristo quiere que usted lleve un mensaje no adulterado. Y el mensaje es que los que no están sin Cristo se van a ir al infierno. El mensaje es que la salvación es por medio de Jesucristo. ¡Wow! Fácil, pero difícil de decirlo. Difícil de vivirlo. ¿Sí me va a entender? No más ese mensaje. Vaya usted y dígalo a sus amigos o a sus familiares. Esa actitud no está glorificando a Dios. Tiene que vivir para Cristo, no una religión, sino vivir para Cristo. ¡Wow! ¿Usted dice eso? ¡Qué aleluya! Tan extremista, tan religioso, tan fanático. Y a Miqueas le dije muchas cosas peores. Pero hoy usted se queda callado porque le dicen, ay, ya, no moleste, es mi vida. Fuerte, fuerte. Hoy en día muchos dicen, no critique, porque criticar no es bueno. Sí, yo estoy leyendo un libro que ustedes van a leerlo más adelante, muy bueno, sobre lo que critican. Y es que hay veces nos quedamos callados. Yo no digo nada porque es criticar. Dios no quiere que yo critique, al contrario, Dios quiere que usted critique cuando alguien está en pecado, para que esa persona se dé cuenta. Pero yo, ¿quién soy? Pero bueno, ahora, estando aquí en Miqueas, palabra de Jehová vino a Miqueas. Y él empezó a decir la palabra que vino. ¿Ustedes le ha llegado palabra de Dios? ¿Ante ustedes ha llegado la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Ustedes la están anunciando? ¿Ustedes la están diciendo? ¿A qué voy? Yo quiero que en ese libro, usted y yo despertemos ese amor al perdido, de enseñar la palabra de Dios, de avisar y dar las buenas nuevas. Sí, ¿cuál buena nueva? Arrepiéntese, bien para Cristo. Fuerte, pero es entre ustedes y Dios. Cerremos nuestros ojos, Padre celestial.